Para mi pueblo, soy la reina de corazones. Para mis enemigos, soy una instigadora. Mas yo quería permanecer al margen de la esfera política. Solo quería ser la esposa del rey de mi país y ser una buena madre para mis hijos. Pero luego llegó la guerra y destruyó todos mis sueños. Al final, fui yo quien tuvo que enfrentarse al hombre más poderoso del mundo. Mujeres que hicieron historia. La reina Luisa, la Madonna de Prusia. Julio, 1807. Era un verano abrasador. Amaba este paisaje, pero el viaje por Prusia Oriental era muy largo. Ahora todo estaba en juego. Nuestro reino, nuestro honor, incluso nuestro futuro. Tuve que reunir todo mi valor para una reunión que decidiría el destino de Prusia. Mi esposo y sus ministros no tenían otra opción más que enviarme al hombre que más despreciaba. Napoleón Bonaparte. El conquistador de nuestra Prusia. Si los prusianos en verdad creen que su reina cambiará mi parecer, estarán decepcionados. Ellos me declararon la guerra y perdieron. Ahora deben pagarlo. Hay muchas personas que alaban a Luisa. Ya veremos si realmente es tan encantadora como dicen. Para mí, fue un viaje al infierno. A decir verdad, nunca la ha halagado, señor. A Madame le gusta tener una cara bonita, pero tiene poco sentido común. Después de todo, puso al rey de Prusia en mi contra. El débil se dejó engañar. Ahora verá el resultado de mezclar las mujeres con la política. No es lo que dicen los demás. Muchos afirman que es encantadora. Es una pequeña instigadora y no me hará cambiar de opinión. Prusia ha trabajado mucho para conseguir la paz y la obtendrá. Pero un intercambio de palabras no hace daño. No pondré en peligro todo mi trabajo y mis conquistas por un par de ojos bonitos, mi querido Miurra. Que Dios me acompañe. Calma, Majestad. Su debilidad son las mujeres hermosas. Sí, pero sabe lo que ha dicho de mí. Luisa. Toda nuestra esperanza está en ti. Solo tú puedes salvar Prusia. Olvida por ahora todos los insultos que Napoleón dijo sobre ti y tu esposo. No hables de política. Tan solo sé una buena esposa y madre. El zar Alejandro fue nuestro leal aliado. Sus palabras ayudaron, pero no era asunto de Rusia. Mi esposo, el rey de Prusia, estaba indefenso. Ahora tengo que tomar este trago amargo. Créame, Majestad. Napoleón quedará admirado. Y al final cederá. ¿Muestra lo suficiente? Debería mostrar más. ¿En verdad fui hecha para ser reina? Mi hermana, Federica, y yo éramos dos princesas de Mecklemburgo. Pude haber seguido siendo princesa por toda mi vida. Nuestra madre falleció joven, así que crecimos con nuestra abuela en Darmstadt. La llamábamos Mabushka. Ella no seguía del todo las reglas de la corte. Y siendo honesta, preferíamos divertirnos en lugar de sentarnos y estudiar. Frankfurt,
1793. Cuando crecimos, nuestro padre nos presentó a la alta sociedad. Siempre íbamos a bailes en la ciudad imperial de Frankfurt. No había nada más emocionante para nosotras. Aquí los jóvenes y ruidosos oficiales se divertían, alardeando de sus acciones heroicas y buscando mujeres hermosas. También estaba lleno de aristócratas que habían huido de la Revolución Francesa. Tenía poco interés por esas cosas. Yo quería bailar. Sus hijas son en verdad muy encantadoras, querido duque. Son como ángeles. Sí, y por eso las cuido. Especialmente en estos días, uno debe pensar 2 veces sobre quién podría ser una buena pareja. Bueno, algo es seguro, nunca se las daría a un francés. Preferiría confiarlas al cuidado de Prusia. Con su permiso, la delegación de Prusia ha llegado. No éramos ricos, pero nuestro padre tenía buenas conexiones. Así, Federica y yo pudimos conocer bien a los príncipes de Prusia, Luis y su hermano mayor, el príncipe heredero Federico Guillermo. ¿Me permite? Claro, me encanta bailar. ¿Y a usted? También. Tenía 17 años, Federico Guillermo 22. Yo ya había escuchado que era tímido y un poco cerrado. De todas formas, me gustaba. Aunque apenas decía una palabra y bailaba de manera algo torpe. Pero cuando decía algo, sentía que era honesto. Poco después me propuso matrimonio. Mi hermana, Federica, también consiguió un novio, el príncipe Luis. Así se llevó a cabo una doble boda en Berlín. Berlín, 1793. Teníamos mucha curiosidad por la ciudad, los castillos y la gente. De camino, nos preguntábamos cómo seríamos recibidos. Y luego esos aplausos, esa alegría. ¡Cuánta gente, Federica! Y vinieron por nosotras. No sabía que los prusianos podían ser tan alegres. Compórtense, señoritas. Ella era mi futura dama de compañía, la condesa Bosch. Había servido en la corte de Prusia durante mucho tiempo y se adaptaría a mí. ¡Hola! Mira, es la Torre de Brandenburgo. Toda esta gente nos esperaba como si nunca hubieran visto a una princesa. Más tarde me quedó claro que los gobernantes prusianos preferían ocultar a sus esposas en lugar de mostrarlas en público. Ahora sería diferente. En nombre del pueblo de Berlín, tenemos el honor de presentar humildemente estos versos a Su Alteza Real. Gracias. ¿Qué? Su etiqueta. ¿Qué tiene mi etiqueta? Guarde su distancia. ¿Pero por qué? Federico Guillermo y yo nos casamos en la Navidad de 1793 en el Palacio de Berlín. 2 días después, Federica y el príncipe Luis también se casaron. Era un baile tras otro.
y nos miraban en todos lados. Aquí, escucha lo que dicen. La novia lucía encantadora y parece estar llena de gracia y bondad. ¿Cómo que parece? Inclinándose hacia todas direcciones, pasando su mirada clara y sensata sobre la multitud con una dulce y encantadora sonrisa. Dulce, ¿y qué dicen de mi vestido? ¡Espera! Ella miró a su prometido con una expresión de amor incondicional. Excepto eso, suena divertido. Y aquí dice que él caminó tan rápido hacia el altar que apenas podía seguirlo. ¡Federica! Y no hubo nada más solemne que las palabras del capellán de la corte. Has sido elegida por la providencia para regocijar el corazón del príncipe heredero. Los capellanes siempre dicen eso. La corte y la patria esperan que sea un brillante ejemplo para todos. ¿Él te decía eso? Ser un ejemplo para la corte, para la patria. Si hubiera adivinado lo que significaba. Tienen que decírselo, fue vergonzoso. No sea tan dura con ella. Que no sea tan dura. Ella algún día será reina de Prusia. Su Majestad, la reina madre espera que le prohíbas. Solo bailó unos valses. Todos vieron sus tobillos desnudos. Esa clase de cosas no son propias de la corte. Tu madre se apartó horrorizada. Adelante. Buenos días, señoritas. ¿Condesa vos? Ah, las revistas de moda. Venga, y únase a nosotros, condesa. Usted también, Federico. Debe haber algo que le guste. Mi Federico Guillermo. Le ofrecí lo mismo en la noche de bodas. Dijo que sí, pero le costó abrirse. Estoy más familiarizado con uniformes. Mire, es el estilo griego. Nos quedaría muy bien a los dos. ¿Es lo que se usa en París? No se debería usar moda demasiado ligera en estos días, y en especial si viene de esa tierra inmoral. ¿De Francia, condesa? Es solo ropa. Amaba a mi esposo y él a mí, aun si éramos muy diferentes. Pero pronto nuestra vida diaria se mudó a la corte. A veces era bastante aburrido y demasiado silencioso. Era popular con las personas, pero a veces me sentía sola en los salones vacíos del palacio. Contaba los días del próximo baile y de la próxima fiesta. No quería acabar como las otras esposas de los reyes de Prusia. Federico el Grande prefería cuidar más a sus lores que a su esposa. Yo quería vivir y ser feliz junto a mi esposo y las personas de aquí. Me alegraba por cualquier distracción. Ya llegamos. ¿Ya? Tenemos que ir a la audiencia. Lo siento, me vestí exactamente como dijiste, mi querido Shadov. Lo malo es que tardé un poco. Luce encantadora, querida princesa. Te admirarán. Ahora muchas mujeres usan una cinta en su barbilla como tú. Va a marcar tendencia en la moda. Y eso es solo lo de mi cuello.
Debería continuar con su trabajo. El escultor, quien también hizo la cuadriga de la Torre de Brandenburgo, quería inmortalizarnos a mi hermana y a mí como princesas. No tienes que vigilarnos y sufrir. En 1797, Shadov nos hizo una estatua de mármol. Federico Guillermo pronto se volvió el rey de Prusia y yo la reina. Yo sentía que no había diferencia, pero él... Inaceptable. Puede que te veas como una hermosa Venus prusiana, pero ahora eres reina. Pero todos los que la vieron quedaron maravillados, la aman. Claro que lo sé, pero me molesta que la retraten así públicamente. Por favor, permítame sugerirle dónde ponerla. Estoy seguro de que encontraré un lugar de su agrado, Majestad. Sí, piénsalo bien. Pero mientras guardaremos esta escultura, hasta que se decida. A veces era muy gruñón. ¿Pero a qué le temía? ¿Luisa? Es bellísima. El verano casi siempre lo pasábamos en nuestra pequeña finca en Paretz. Ahí todo era distinto, sin etiqueta, sin política, sin obligaciones. Federico Guillermo también era distinto. Le gustaba mucho cuidar de los niños. Tras 10 años de matrimonio tuvimos 3 niños y 2 niñas. Eran nuestro todo. Durante la temporada de cosecha en Paretz, vivíamos como queríamos. Todos eran bienvenidos, aristócratas, ciudadanos, artesanos y campesinos. Éramos como niños en nuestro pequeño reino. No teníamos idea de lo que nos esperaba. Napoleón avanzaba. Quería gobernar toda Europa. Prusia quería mantenerse neutral, pero ¿sería posible? A veces me preocupaba el futuro. Quisiera quedarme un poco más. Yo también, pero debo ir a Berlín. Entonces debe explicárselo a nuestros hijos, Majestad. Tenías que contarme todo lo que está en tu corazón. Lo prometiste. Hay cosas que debo hacer solo. ¿Es por Napoleón? Se prepara para ser emperador. Qué cínico. ¿Quién se cree? Aprovechado. Pero Prusia no es Francia para bien. Muchos lo admiran. A donde vaya, la gente lo aplaude. Hay quienes simpatizan con él. Las cosas han cambiado. Nuestro pueblo nos quiere. Nadie instigará una revolución.
Berlín no es París. Y sobre Napoleón, escucha a los consejeros correctos y luego decide. Tú eres el rey. ¿Decidir qué? Me aconsejan mucho. Él solo quería la paz. Paz para Prusia, para nosotros y para él. ¿Pero podría haber paz con un Napoleón tomando lo que quisiera? ¿Conquistando tierras o creando nuevos estados para luego forzarlos a unirse? También quería Prusia de su lado. Si queríamos mantener nuestra autonomía, necesitábamos apoyo. El apoyo de aliados en buenos términos. Para mí, solo existía uno que podría respaldarnos si la situación se ponía seria. Al inicio, Federico Guillermo no quería que viniera, pero yo sí. Era una persona tan admirable. Al fin nos encontraríamos de nuevo. Nos habíamos escrito muchas cartas. Alejandro Pavlovich Romanov, el zar de Rusia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez? Los recuerdos de nuestro primer encuentro aún resuenan en mi mente. He leído cada una de sus cartas varias veces. También he pensado mucho en usted, Luisa. Sí. Felicitaciones, Majestad. Gracias. Sus acciones siempre tienen gracia y determinación. El pueblo de Prusia lo admira, ¿lo sabe? Muchos vinieron solo para verlo. No solo por mí. Solo le daré una oportunidad. El placer es mío. Me alegro de tenerlo aquí, mi amigo. Necesito su ayuda. La reina volvió a amenazarme. No quiero decepcionarle. Majestad. Sin más preámbulos, permítame ir al grano. Somos amigos. Así que deberíamos apoyarnos el uno al otro en el campo de batalla. Mi consejo es, únase a Rusia contra Francia. Me honra su oferta, pero la neutralidad de Prusia ha resistido la prueba hasta ahora. Alguien debe enfrentarse a Bonaparte. No puedo provocar a Napoleón y ya. Juntos podemos detenerlo. No queda mucho tiempo. Él lo tiene a su favor. Debemos actuar. Prusia no está lista para una guerra. Tarde o temprano, él le declarará la guerra. Únase a nosotros, con Austria. Juntos derrotaremos a ese engreído. Fue muy difícil el no involucrarme. ¿Acaso Federico Guillermo no comprendía lo oportuno que era el momento? Al menos, mi esposo estaba listo para ofrecerle a Napoleón un ultimátum y mediar entre los oponentes. Si el plan fracasaba, Prusia se uniría al bando de Rusia. Pero una vez más, Napoleón fue más rápido. Antes de concretar nuestros planes, hubo una terrible batalla en diciembre de 1805 en Austerlitz. Rusia y Austria fueron derrotadas. Hubo una retirada. Federico Guillermo se vio obligado a llegar a un acuerdo con Francia. Pero las humillaciones no terminaron allí,
y muchos prusianos ya habían soportado bastante. Ocupan nuestras ciudades. Rompen cada tratado y marchan por nuestros territorios a su antojo. Federico, debes oponerte a Napoleón y pronto. Lo negociaremos. Mientras más suave eres, más se burla de nosotros. Toma lo que quiere, hace lo que se le antoja. Derrotó a Rusia y Austria. ¿Sabes lo que significa? No contamos con los recursos para continuar sin que pase lo peor. ¿Lo peor? Eso ya pasó hace mucho. Luisa, tengo las manos atadas. Federico, confía en ti mismo. Usar la violencia contra la violencia es lo único que nos queda. No pasó mucho tiempo antes de que Federico Guillermo también se diera cuenta de que no había otra salida y ordenara la movilización. Los altos militares y ministros prusianos lo instaron a actuar. Me asignaron de manera honorífica a un regimiento de dragones. Estaba orgullosa de mi uniforme. ¿Has visto qué leales son mis soldados conmigo y con el rey? Están inspirados por la idea de luchar por su patria. Todos lucen grandiosos en sus uniformes. Así es. Debemos hacer retroceder a Napoleón y a sus ejércitos al otro lado del Rin. Si no, la pesadilla nunca terminará. Claro. ¿Pasa algo, condesa? ¿No está entusiasmada? Sí, lo estoy. Pero ¿estás segura de querer acompañar a nuestro ejército? No en la primera línea. ¿Alguna vez ha estado en el campo de batalla? Dios no quiera. Pero he visto a muchas mujeres llorar por sus esposos e hijos caídos. Espero que nuestro ejército sea realmente lo bastante fuerte para derrotar a Napoleón. ¿Cree que estoy preocupada? No me queda. Fue Napoleón quien nos obligó a entrar en guerra. No hay otra opción. A veces la paz se obtiene mediante la guerra. Todo estará bien. Al parecer, los prusianos ahora sí combatirán contra nosotros. El solo pensarlo es absurdo. Señor, dicen que la reina de Prusia está totalmente encaprichada de su propio batallón. Madame debería mejor ocuparse de sus hijos. No. Mi preocupación era nuestro país y sus hijos que iban a la guerra contra Napoleón. No tenía idea del peligro en el que estaba. Majestad, ¿qué hace aquí? Quiero ver al rey. Debe irse, no puede estar aquí. Llévame con mi esposo. Eso es imposible. No puedo irme. Los franceses están por todos lados. Hay otro camino. Que Dios le guarde. Por allá. Me enteré de lo que pasó después en los campos de batalla de Jena y Austerlitz días después. Casi 35.000 personas murieron en ambos bandos o resultaron heridas. Murat. Nos movemos a Berlín. Nuestro antes victorioso ejército cayó en octubre de 1806. Bajo ningún motivo debía caer en manos de los franceses. Mas ¿cuánto tiempo tenía? Lleven esto, por favor.
Majestad, permítame ayudarle. ¿Dónde está el rey? No se sabe, desapareció. Nadie tiene noticias de dónde podría estar. ¿No está con su ejército? ¿Ejército? No quedó rastro de él. Jufelan era nuestro doctor y la única persona en la que podía confiar ahora. Debe partir ya, Su Majestad. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? No se preocupe, están en un lugar seguro. Jufelan, acompáñeme. Lo necesito. Está bien, sí. Dese prisa, por favor. Dejé Berlín justo a tiempo. Y entonces, Napoleón saqueó nuestros castillos y se regocijó en su triunfo. Federico el Grande. Él no escuchaba a las mujeres. Contra él no estaríamos aquí ahora. Federico Guillermo es en esencia alguien honesto y decente, y podríamos haber llegado a un trato. Pero ya no importa, ¿y esto es? Pero él ordenó la movilización. Es verdad, pero estoy seguro de que fue ella quien lo incitó a hacerlo. Después de todo, puso al zar en mi contra. Pero en lugar de acusarla, deberíamos sentir pena por ella. En definitiva, esto fue culpa de Madame. Esto es una seda francesa. Tiene perfume de musgo. Ahora veamos. ¿A quién la reina escribía cartas? Mi querido Miurra, la reina merece ser desenmascarada, ¿no crees? Que estas cartas lleguen a todos los periódicos. No comprendía la crueldad de Napoleón. Huí durante semanas. Y aún así, escuché las mentiras que ese monstruo esparcía sobre mí. Todos están de acuerdo de que la reina es responsable de todo el sufrimiento que el pueblo de Prusia tuvo que soportar. En todos lados se oye: hace un año era tan buena, tan gentil, pero ¿cómo ha cambiado desde que conoció este año al Kaiser Alejandro? Se encontró un retrato del Kaiser Alejandro de Rusia en los aposentos de la reina. También se habla de documentos que prueban cuán felices están los príncipes, lo que demuestra la influencia de sus esposas en decisiones políticas que no les correspondían. Se hallaron notas, informes y documentos de Estado, entre cintas, encajes y otros artículos de tocador que pertenecían a la reina. Fin. Nos arrebató todo. El país, nuestra gente y mi honor. Yo solo quería irme lejos. Muy lejos. A través de Stettin, Kostrin, Königsberg y el Istmo de Curlandia, finalmente llegué a Memel, en el extremo norte de Prusia. Ahí por fin vi a mi familia de nuevo y recuperé mis fuerzas, aunque la guerra ya iba a acabar, pero ahora teníamos al zar de nuestro lado. Sé lo que ha sufrido, pero estoy seguro de que podemos ganar, aun si solo sirve como consuelo. Napoleón propone un cese al fuego. ¿Sus condiciones? Son demandas que apenas podemos cumplir.
pero la guerra acabaría. ¿Deberíamos rendirnos? Tenga fe. Juntos podemos derrotar a Napoleón. ¿Tenemos la fuerza? Sí, y lo que digo es verdad. Ninguno de nosotros caerá solo. O caemos juntos, o ninguno de nosotros lo hará. Bien. Confiaré en nuestra alianza. Y entonces sucedió esta desastrosa batalla de Friedland. Nuestro lado perdió 20.000 hombres. Los franceses solo la mitad. ¿Por qué Napoleón tuvo que ganar otra vez? Dios mío. Yo nunca quise esto. Tenía razón. No había elección. Quizá no. Pero lo pagamos. ¿Quién le pondrá fin a este horror? Nadie. ¿Y Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? Napoleón negocia con él. Solo. No. Lo prometió. Juntos o nada. Dice que ya no es momento de poner condiciones. Tilsit en Memel, junio 1807. Lo que sucedió después fue como un sueño perverso. Federico Guillermo tuvo que ver impotente una humillante actuación, mientras nuestro destino se decidía. Napoleón se ganaba el favor de Alejandro y lo halagaba. Basta de guerras. Seamos aliados en tiempos de paz. El mundo necesita descansar. Yo soy tu siervo, así como tú el mío. ¿Y qué hay de Prusia? Prusia pagará por su arrogancia. Siempre se llevaba buenos botines cuando ganaba o tenía poder. Ahora recibirá lo que se merece. Pero aún existe. Lo que importa ahora es nuestro pacto. Entonces me llegó la noticia que me dio la idea. Debería ir a Tilsit para hablar con Napoleón. Yo, entre todos, debería confrontar a ese hombre tan vil luego de todo lo que me había hecho. ¿Debería pedirle piedad o retarlo? Estaba sola, rodeada de hombres que me dieron buenos consejos y esperaban que le diera vuelta a la situación. Fue la peor prueba de mi vida.
Me siento honrada de que haya hecho el esfuerzo de venir aquí. Me disculpo por el lugar, no es adecuado para su posición, así como el momento. Un hombre de honor siempre acepta uno que otro infortunio por una bella dama. Por el contrario, es una pena que no nos hayamos conocido antes. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo la impresión de que no me conoce bien. ¿Qué le hace pensar eso? Dicen que usted me acusa de involucrarme demasiado en la política. Ah, solo son rumores, a los que prefiero no prestar atención. Me gustaría hablar con franqueza. Hemos librado una triste guerra. Usted venció. ¿Mas quiere abusar de su victoria? Por cierto, tiene un vestido muy hermoso, si se me permite decirlo. ¿Dónde lo consiguió? ¿De Breslavia? ¿Hacen crepé en sus fábricas? ¿Hablaremos sobre moda? Entonces, ¿de qué quiere hablar? Sobre las condiciones para la paz. Así que intenta apelar a mi simpatía. Apelo a su alma. A su humanidad. Como madre y esposa. Le pido desde el fondo de mi corazón que no le arrebate todo a mi esposo. Deles un futuro a mis hijos. ¿Por qué tuvieron que obligarme a llegar a esos extremos? Dígame, ¿cuántas veces le ofrecí paz? Y aún así, rechazaron cada tratado de amistad. Por sus condiciones. Pero no quiero hablar de alta política ahora. Solo pienso en mis hijos. ¿No merecen ser felices? Por suerte tienen una familia. Una que los ama. Por favor, madame, ¿acaso cree que quiero destruir Prusia? ¿Es eso? No. Pero sí destruirá sus futuros si continúa con sus demandas actuales. Debemos hacer sacrificios. Pero al menos permítanos conservar nuestras antiguas provincias. Madame. Solo le costará una palabra. No tengo ninguna intención de hacerle daño. Veré cómo, tal vez sí, quizá... Mire, es su amado esposo. No quería hacerlo esperar por más tiempo. ¿Por qué Federico Guillermo no esperó un poco más? Majestad. El prusiano llegó y me detuvo justo a tiempo. Un poco más y le prometía todo a la reina. Las condiciones para la paz hicieron realidad nuestras peores pesadillas. Napoleón dividió nuestro país en dos y exigió reparaciones por la guerra. Fue nuestra ruina. Los franceses ocuparon Berlín y regresamos al exilio en Prusia Oriental. ¿Qué nos quedaba? Memel, septiembre 1807. Quizá haya un significado. Debemos encontrar el camino en estos nuevos tiempos. Debemos sacar lo mejor de lo que nos queda. ¿Qué nos queda? Sin país y sin poder, ¿cómo se supone que reine? Lo mejor sería adjudicar. No. Ahora necesitamos paciencia y ayuda. El tiempo ha superado a Prusia. Francia es fuerte porque tiene ciudadanos libres y soldados que creen en su estado. Tenemos personas excelentes en Prusia, solo necesitas dejarlos actuar. ¿Cómo podría dejarlo en manos de aquellos que no respetan a su monarca? Puede que algunos no tengan buenos modales, pero son fuertes.
Hazlo ya. Por favor. Quizá algunos de ellos deberían tener la oportunidad de demostrar su valía. No puede ser peor. Sí. Solo podía darle valor. Él tenía que decidir. Y entonces pasó. Federico Guillermo finalmente comenzó a recuperar la confianza en hombres como los barones de Stein y otros reformadores que querían un nuevo comienzo para Prusia. Los campesinos en el campo tenían más libertad. Los niños en los pueblos deberían tener algo mejor que sus padres, así que irían a la escuela. Los artesanos y los comerciantes podían manejar sus negocios con autonomía. Los súbditos se volverían ciudadanos creyentes en su país. Las ciudades se gobernarían a sí mismas en el futuro, y el ejército de Prusia se convertiría en un ejército nacional. Finalmente, Napoleón nos permitió regresar a Berlín. Tenía nuevas esperanzas en mi país y en mi familia. Celebramos mi cumpleaños número 34 en el salón en el que nos habíamos casado. En esos días, tenía claro que la tristeza no ayuda en nada, porque quien se guía por ella atrae la perdición. Viví con esperanza y perdoné a todos mis enemigos. Tenía unos ojos muy bellos y era inteligente. Su alma e intelecto estaban en armonía. Al principio creí que se inmiscuía mucho en la esfera política, pero resultó lo contrario. Nuestra conversación fue única. A pesar de todos mis esfuerzos, ella estableció el tono. En lugar de quitarle la corona, yo quería coronarle los pies. Luisa murió de neumonía a los 34 años en 1810. Ella pasó a la historia como una mártir de Prusia en la lucha contra Napoleón y como un símbolo del movimiento nacional alemán. En el periodo guillermino, Luisa es idealizada como madre del reino alemán. Hoy es vista como una celebridad de su época.